Recording in progress. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Brian Ruiz Páramo y voy a tener la oportunidad de estar checando algunos aspectos de la materia de anatomía. Vamos a estar de la mano. Y bueno, soy licenciado en acupuntura humana rehabilitatoria y les voy a compartir un poquito de estos conocimientos sobre anatomía. Bienvenidos. Bueno, vamos a empezar por el concepto primero. Etimológicamente, pues, la palabra anatomía viene del griego, tomos, cortar, y ana, volver a repetir, es decir, volver a cortar. Pues es el método principal de estudio de la anatomía clásica, pues ha sido la disección. Aristóteles la definía como el conocimiento de la estructura humana a través de la disección. O sea, la anatomía se empezó a estudiar a partir de estar abriendo cuerpos y viendo qué se tenía dentro, y pues así fue como se fue recabando a lo largo de la historia información que nos ayudó después a entender cómo era que pasaban ciertos procesos. Pues bueno, básicamente es eso, por eso se llama anatomía. Y hay muchas formas de estudiar la anatomía. Una de las formas es empezar a ver estructuralmente desde la parte más pequeña, ¿no? Porque finalmente la anatomía, pues, una de sus cualidades principales, pues, es ser descriptiva. Entonces, si nos vamos como a las partes más pequeñas para ser descriptivos, pues tendríamos que llegar hasta los átomos. Después de los átomos tendrían que venir ya compuestos. Cuando se unen estos átomos, después de esos compuestos combinarlos, se volverían moléculas. Después de las moléculas ya vendrían otras, se vendría complejizando un poquito más hasta que esas estructuras se fueran haciendo más grandes hasta llegar al punto de anatomía, por ejemplo, de la célula humana. Célula humana, y de ahí ya tendríamos que ver cómo se agrupan estas células y tendrían que ser, no sé, quizá tejidos. Después de tejidos ya tendría que venir órganos, sistemas, y después de órganos y sistemas ya tendría que venir el cuerpo humano como tal. Desde ahí nos podríamos ir como desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Aquí tenemos una forma en la que lo podemos estudiar, que es la que vamos a aplicar, que es dividirla en tres aspectos: anatomía macroscópica, anatomía microscópica y anatomía embriológica. La anatomía macroscópica la podemos igual dividir en muchas. Estas solamente son algunas de las como más conocidas, pero pueden ser más las divisiones que se tengan a partir de la anatomía. Entonces, bueno, la primera, la anatomía descriptiva o analítica, pues estudia desde la ubicación, límites, forma, estructura, relación que hay entre los elementos anatómicos. Por ejemplo, el uso de los huesos del miembro superior o miembros inferiores, músculos del muslo, constitución del plexo braquial, trayecto de la vena safena, ¿no? Pequeños segmentos que se analizan, solamente se aísla de todo el entorno, y solamente esa parte es la que se estudia. Después, pues vendría la anatomía sistémica. La anatomía sistémica estudia la anatomía, pues, como lo dice, por sistemas del organismo. Aquí podríamos ver ya sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema respiratorio, sistema circulatorio, digestivo. Entonces, aborda la anatomía desde esa parte, ir describiendo cuáles son las partes de cada sistema. Después tenemos anatomía descriptiva topográfica. Esa considera el cuerpo dividido en regiones, y al estudiar cada una de estas regiones
lo hace desde el punto de vista del conjunto de los sistemas u órganos que intervienen en la constitución de las mismas. Esto es, pues bueno, vamos a estudiar en específico, no sé, la región de la axila, la región del cuello. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay ligamentos, hay plexos braquiales. Entonces, esa es una anatomía descriptiva topográfica, ¿no? Vamos a ver la articulación de la rodilla, entonces vamos a ver qué ligamentos intervienen, qué tendones, qué huesos, qué músculos. Eso es una anatomía descriptiva topográfica. Después, anatomía funcional. Esta tiene que ver, está casi pegadito con conceptos de fisiología, porque estudia desde la dinámica y función de los diferentes componentes del cuerpo humano. Entonces, aquí se enfocan un poquito más se hacen una pregunta como de ¿para qué sirve? Tengo, por poner el tubo digestivo, ¿no? Tengo boca, tengo lengua, después viene la tráquea, después viene el estómago, después viene el intestino delgado, después viene el intestino grueso, pero ¿qué relación, para qué sirve? ¿Qué relación hay entre ellos? Entonces ahí, bueno, se meten un poco, está pegadito a la fisiología, pues tiene que ver agua en el bolo alimenticio, pasa primero por un proceso de saliva, y de masticación, después pasa al estómago, donde se empieza a secretar ácido clorhídrico, bla, 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 bla. Entonces, se van de la par describiendo la anatomía, pero también van poniendo como un poco de fisiología, qué va haciendo cada una de estas partes. Y al final, ¿para qué es todo el sistema? Después tenemos anatomía de superficie. Esta anatomía de superficie tiene que ver más con, es como más tangible, y esta es una anatomía que tiene que ver más con procedimientos quirúrgicos, ¿no? O sea, vamos a cortar, vamos a ver qué tanta profundidad hay, porque en el caso de la piel, que no es el mismo grosor que tenemos en las manos, que tenemos en la cara, que tenemos en el abdomen, ¿no? Cuánto tejido adiposo hay, después qué capa sigue, primero qué voy a tener tejido adiposo, después voy a seguir con alguna capa muscular, cuántas capas musculares hay. Entonces, esta es más como de anatomía de superficie, estudia la configuración externa, pero tiene que ver más con procesos quirúrgicos. Después, anatomía comparada. Esta es aquella es para comprender las disposiciones anatómicas y estructurales de ciertos órganos y sistemas del ser humano, pero esta tiene que ver más con filogénesis. O sea, por poner un ejemplo, yo veo cuál es la, este, la anatomía de un mono, genéticamente del mono, entonces yo puedo, por ejemplo, ver su marcha, ¿no? Y entonces en esta parte vemos anatómicamente qué es lo que hace que sea su marcha diferente a la de nosotros. Cómo es que nosotros ya adoptamos más regularmente o en mayor tiempo del día una bipedestación, mientras que el mono no. El mono por momentos está en bipedestación, por momentos está en 4 puntos, se ayuda para poder avanzar también de las manos. Entonces, ¿qué cambios anatómicos hay? Ahí lo que se busca realmente es una comparación entre dos especies para ver qué diferencias hay, ¿no? Aquí podemos también ver muchas variantes y derivaciones. Aquí muchos estudios les copiamos, por ejemplo, para el reino animal, estructuras anatómicas que nos pueden servir para otras aplicaciones, ¿no? Científicas o robóticas. Hemos copiado muchas de las estructuras y de cómo funcionan del reino animal para aplicarlas en cibernética. Entonces, bueno, aquí eso es anatomía comparada. Luego, anatomía de imagen, anatomía imagenológica. Pues esta es más como para interpretación de imágenes, ya sea
radiografías, que pues, va a ser muy común que estén viendo, radiografías, tomografías axiales computarizadas, o TACs, resonancias magnéticas, ecografías, ultrasonidos, o sea, esta se enfoca más en desarrollar un ojo clínico a partir de ver imágenes y poder dar un diagnóstico, ¿no? Si hay por ahí algún problema, esta anatomía se enfoca en estar viendo ya no tanto, si ustedes ven los libros de anatomía, pues la mayoría son dibujos o fotografías, pero no tienen como estudios de imagen, ¿no? Hay por ahí un libro bueno, no un libro, hay muchos, ¿no? Anatomía con enfoque de imagen, y entonces te ponen los cortes y te van ayudando a ver y a empezar a desarrollar ojo clínico, porque pues al principio uno no lo nota, pero ya después de estar viendo muchas veces un tipo de radiografía, vas viendo, ¿no? Cuáles son las opacidades, qué cosas me dice aquí, no quiero meterme mucho en terminología para que ustedes no se me confundan, pero eso es lo que estudia básicamente la anatomía imagenológica. Después tenemos la anatomía endoscópica. Esto pues, se estudia a través de artefactos que se introducen en el organismo y tiene pues, por objetivo la observación y el examen de partes internas del organismo. Ya puede ser una broncoscopía, gastrostomía, colonoscopía, ¿no? El punto es que necesites de un artefacto para poder ver internamente la anatomía del cuerpo. Y por último tenemos anatomía aplicada o clínica. Esta interpreta la anatomía desde un punto de vista aplicado, relaciona la patología del paciente y es clínica, junto con el conocimiento anatómico. Yo aquí sí les recomiendo que se acerquen a libros de hecho hay un libro, no recuerdo cuál es el autor, pero es de anatomía, así se llama, anatomía patológica, y exactamente les ayuda a ver, a irse relacionando, porque más adelante van a tener materias de fisiopatología, pero ir viendo en cuanto a una anatomía, vas viendo tu anatomía y de repente te dicen ahí en el mismo libro, hay apartados de, pues mira, en esta área puedes encontrar tales, tales alteraciones que pueden derivar en tal enfermedad o tal patología, ¿no? O ocultando esta parte se puede encontrar tal. Entonces ustedes ya se van empapando un poquito de, ok, pues ¿para qué estoy estudiando esta área del cuerpo, no? Todas las áreas del cuerpo son importantes, pero empiezan ya a desarrollar esta parte de decir, bueno, en esta área, ¿qué es lo que se puede descomponer, por así decirlo? ¿Qué es lo que se puede alterar? Y cómo lo puedo encontrar, ¿no? O sea, qué pistas me da el cuerpo, porque se van a ir dando cuenta que la medicina, gran parte del ejercicio para hacer un diagnóstico es ir viendo en el cuerpo, te va dando pistas. Nunca un dato va a ser como determinante. Son muy raros los casos en enfermedades en donde son datos patognomónicos, que son exclusivos, que dices, bueno, tiene este dato, sí o sí es esta enfermedad, esta patología. Es muy raro, entonces casi siempre hay que estar viendo como las pistas y ir descartando, haciendo diagnósticos diferenciales para poder encontrar una patología, ¿no? Bueno, entonces esa es anatomía aplicada o clínica. Después tenemos la anatomía microscópica, que básicamente pues, el nombre cambia, pero pues, es histología, que es el estudio celular a través de un artefacto que aumenta la visibilidad de las estructuras y el tejido que lo conforma. No es otra cosa más que ver las estructuras a partir, ayudado de un microscopio. Después viene la anatomía embriológica, que estudia la formación y desarrollo de los embriones, ¿no? No nos vamos a detener mucho. Bueno, después vamos a pasar a este apartado, que es la constitución del cuerpo humano.
y pues lo vamos a ver ahora desde un punto de vista de especies, ¿no? En el reino animal, el hombre pertenece por su constitución a la clase de vertebrados. Esto es pues, porque presenta un esqueleto. Y ahorita vamos a ir a ver los apartados que se necesitan para clasificarse como vertebrado, presentando todos los detalles característicos de los mismos. Que bueno, el primero, pues, que es que tenga un esqueleto, ¿no? La existencia de un esqueleto, en este caso un esqueleto axial y medio, constituido por una serie de piezas esqueléticas que pues, son las vértebras, de el nombre de vertebrados. Dentro de este eje se encuentra el sistema nervioso, dentro del el esqueleto axial está la estructura ósea, donde se alberga el sistema nervioso a lo largo de toda la columna vertebral. Se encuentra, y además pues en la parrilla costal pues se encuentra el corazón, órganos, parte del aparato digestivo y aparato respiratorio, ¿no? Que pues se encuentran ventralmente en relación con la columna, ¿no? Entonces aquí tenemos, bueno, vamos a empezar a ver términos como esqueleto axial, que es lo que acabo de escribir, y esqueleto apendicular. Ya ahí son las articulaciones, ¿no? Las extremidades. También, pues bueno, existe una simetría. No en todos los seres, en todos los seres vivos existe una simetría. Afortunadamente para nosotros sí existe, que se manifiesta en el adulto y son estructuras pues, visiblemente simétricas, ¿no? Aquí vemos los ejemplos. Contamos con 2 hemisferios cerebrales, contamos con 2 ojos, contamos con orejas, fosas nasales, y pues eso es parte de una de las características de los vertebrados. Luego, pues contamos también con la constitución metamérica, segmentaria del cuerpo, que es bien individualizada en el embrión, y que en el adulto, para traducir e interpretar cada porción del cuerpo, está bajo el control de un nervio espinal. O sea, aquí viene todo el... Aquí viene parte del cerebro. Aquí voy a hacer una acotación. Debemos de entender que el ser humano, para poder entender las partes del cuerpo, que básicamente es el concepto de anatomía, tenemos que dividirlo, porque es muchísima información, tenemos que dividirlo, pero nunca deben de dejar de lado esta visión integrativa. O sea, si bien estamos hablando ahorita de nervio, que no es lo mismo que la piel, que no es lo mismo que la vértebra, porque tienen diferente tejido y todo esto, todas las estructuras están relacionadas entre sí. Entonces, es importante porque a lo largo del estudio de la medicina vamos perdiendo esa visión. Entonces, casi siempre ya queremos echar la culpa a alguien, ¿no? O sea, alguien tiene la culpa, el sistema nervioso tiene la culpa, o una parte, un segmento de la piel, o un órgano, o una víscera, o una enzima, pero debemos de ver el conjunto. Me gusta hacer esta acotación porque es bien común que se nos vaya y que de repente ya estemos hablando, ¿no? De si se especializan, espero que sí, se especializan en alguna rama de la medicina, es muy común que ya después empiecen a ver, si eres, no sé, endocrinólogo, ya nada más existen glándulas secretoras, ¿no? Ya no hay nada más. Eres cardiólogo, todo tiene que ver en el corazón y todo le ves nada más, no ves a un paciente, ves a un corazón. Entonces hay que recordar que pues todo esto funciona en conjunto, ¿no? Esa era la acotación del paréntesis. Aquí a lo que iba el comentario era que pues, la relación metamérica no es otra cosa más que, aquí está el concepto. Es un fragmento corporal que contiene una aferencia sensitiva. Aferencia es una señal de entrada, para que vayan entendiendo los conceptos de entrada.
Sensitiva, pues ¿por qué? Porque todos mis sentidos, los 5 sentidos, reciben estas señales y la mandan al cerebro. Esa es una señal aferente de entrada. Y una eferencia motora, una respuesta, ya después de que se integró en el cerebro, regresa en forma de eferencia, o sea, de respuesta, regularmente pues es motora, ¿no? De una raíz nerviosa del nervio espinal, eso es una metámera. Lo que se puede traducir en forma práctica, interpretando desde el periférico, como el campo de inervación de una raíz de un nervio espinal, puede originar diferentes conceptos, que estos son los que están aquí abajo, según el tipo de tejido que inerva. Y aquí lo podemos ver, dermatoma corresponde a la inervación de la piel. Tenemos 28 dermatomas, que era la que estamos viendo antes. Podemos ver los segmentos de la columna vertebral y a cuál corresponde. Aquí es importante que vayan viendo cómo es que somos un conjunto. Y cómo puede haber, a partir de esto, es como empezamos a ver, empezamos a encontrar las pistas, ¿no? Si un paciente nos dice, oye, ¿sabes qué? Tengo sensación de comezón o de ardor en esta área, y de repente decimos, híjole, pues no sé, tienes que señalar. Está cerca de la rodilla, quizás algo de la rodilla. No, quizás si es algo superficial, pues es parte de un dermatoma, ¿no? ¿Y de dónde viene ese dermatoma? Del L4. Entonces ya podemos ver que nos da pistas, ¿no? Oiga, señor, se golpeó o tiene, en algún momento tuvo el... Sí, ¿qué crees? Que también me duele la espalda, pero pues es que eso ahorita no me importa. Lo que me importa es que me arde de este lado. Y ya empezamos a encontrar pistas de, de los datos que nos va dando el paciente, ¿no? Regresamos, dermatoma, ya lo checamos, son 28 dermatomas en el cuerpo humano. También tenemos el concepto de osteotoma, que es la inervación de los huesos. Tenemos miotoma. Miotoma, inervación de la musculatura también. O sea, esta misma respuesta eferente, motora. Viscerotoma, igual, inervación que va hacia órganos y vísceras. Aquí también es importante porque a veces hay trastornos que manifiesta el órgano o la víscera irritando su terminal nerviosa en la columna. Esto hace que cambie nuestra postura y después nos den dolores referidos en otras zonas. Angiotoma, inervación vascular, y neurotoma. ¿Sí? Propiamente el nervio y su prolongación. Su prolongación con el sistema nervioso autónomo, ¿no? Bueno. Estas hay que estudiarlas más a profundidad. O sea, yo aquí estoy nada más tocándolo de forma muy superficial, pero estos conceptos hay que empezar a relacionarnos con ellos, familiarizarnos, y no tiene no tiene como mucho, no es mucha complicación, son palabras que se van formando a partir de, tienen raíces, tienen una etimología, o sea, mio, músculo, víscero, pues, víscera, angio, vascular. O para que se vayan familiarizando con estos términos, porque son términos que se van a estar utilizando muy comúnmente. Bueno, eso, todo lo anterior, hasta aquí, hasta la Constitución Metamérica, eran las características que se necesitan para estar clasificados dentro de un vertebrado. Y ahora lo que vamos a ver es la Constitución, la posición anatómica. Esta posición anatómica tiene ciertas características. ¿Por qué lo vamos a puntualizar? Porque este es como un estándar para estudiar medicina. Imaginémonos que de repente la posición anatómica no es estandarizada y no es la misma aquí que en algún otro país. Entonces, tendríamos como referencias
anatómicas diferentes o descripciones diferentes y nos complicaremos mucho la vida. Entonces, por eso es que tiene estas características, ¿no? Que las vamos a ver aquí. Primero, pues la posición anatómica es en bipedestación, 2 puntos, bípedo, 2 pies, con una actitud firme. Cuello rígido, mirada hacia el frente. En la cuestión de los miembros superiores, tienen que estar extendidos al costado del cuerpo y en supinación. Ahorita, más adelante vamos a empezar a ver, y se les va a dejar de tarea también que investiguen más acerca de estos términos. Pero ahorita les voy a puntualizar en qué más. Pero bueno, en supinación es que lo abramos, la mano extendida hacia afuera. Bueno, aquí lo podemos ver. Le iba a poner ejemplo aquí en mi mano, pero no. ¿No? Porque recordemos que este pulgar puede ir hacia adentro, eso sería pronación. Aquí hacia afuera es supinación. Y esto básicamente se quita lo que dice, palmas de la mano hacia adelante y el pulgar hacia afuera. Miembros inferiores tienen que estar extendidos y levemente separados. Los tobillos y pies igualmente extendidos y la punta de los pies señalando hacia el frente. Estas son como las características principales de la posición anatómica. Y pues bueno, desde esta posición hemos de considerar una serie de ejes y planos, que es lo que vamos a ver a continuación, y direcciones ideales que son indispensables para la orientación de las distintas partes corporales. Aparte de indispensables para las partes corporales, también porque a partir de ellos se vienen ciertos movimientos, como que acabo de decir, supinación, que tenemos que estar familiarizados y tenemos que estudiarlos bien y aprendérnoslos bien. A todo esto pues se le llama planimetría. La planimetría, ¿qué es? Pues es una rama de la anatomía que se ocupa de la representación de las superficies corporales sobre un plano. Son ubicaciones anatómicas proyectadas en el espacio. Se estudian mediante ejes y planos. Aquí podemos ver los planos y los ejes, ¿no? Solamente que los vamos a ir viendo poco a poquito. Ok, primero los ejes. Los ejes representan líneas imaginarias alrededor de la cual se realizan los movimientos articulares de un segmento corporal. Se le puede comprar didácticamente como una bisagra. ¿Y cuáles son estos? Pues son 3. El longitudinal, que se orienta desde la cabeza a los pies, desde arriba hacia abajo, en línea recta, se ubica perpendicularmente al suelo y es paralelo a la línea de gravedad, o sea, este que está aquí, ¿no? Es como si nos pusiéramos como una vista aérea, pudiéramos ver el cuerpo humano desde arriba. Luego, el transversal, que se dirige de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Transversal, aquí está. De derecha a izquierda. Y el sagital, que está dispuesto pues, de adelante hacia atrás. De aquí adelante hacia atrás. De anterior, posterior. Anterior es sinónimo de adelante y posterior atrás. Se va a ir complejizando más esto. Luego los planos anatómicos. Existen 3 planos tradicionales que corresponden a las 3 dimensiones del espacio. Cada plano es perpendicular a cada uno de los otros. Entonces aquí es bien importante que no nos confundamos. Una cosa son planos anatómicos y otros son ejes anatómicos. Sagital, este plano define la orientación. Aquí está mi plano sagital. La orientación ventral y dorsal, anterior y posterior, lo que estábamos hablando. Frontal define la orientación medial y lateral. Frontal, aquí está,
mi azulita, y vean cómo al cuerpo lo divide. Transversal define superior e inferior, o craneal o caudal. Aquí también para acotar, superior sería como craneal. O sea, entre más cerca esté, entre más cerca esté de la cabeza es más craneal. Si está más alejado, o sea, hacia las extremidades, se dice que está más caudal o inferior. Bueno, con todo esto, ¿qué relación tiene entre los ejes y los planos? Podemos decir que el sentido de movimiento del eje longitudinal, este eje permite movimientos en el plano transversal. Por ejemplo, la articulación atlantoarcoidea, que está situada en un eje longitudinal, se producen movimientos en el plano transversal. Son los movimientos de rotación del cuerpo del cuello. ¿Qué es todo esto? Así como que suena bien padre, pero no lo entiendo. Ok, es esto. A ver, habíamos dicho, vamos a ir por partes. El eje longitudinal, si nos vamos a las otras diapositivas, lo vamos a ir desglosando poco a poco. El eje longitudinal, era, o sea, una visión desde aquí, desde la parte, desde arriba, ¿no? Una vista como si tuviéramos la imagen de un dron, podríamos ver hacia abajo, así exactamente. Entonces, aquí es donde ya se puede ver esta parte. Por eso puse esta imagen. Es como si viéramos desde aquí arriba, desde la vista aérea. Entonces vamos a ver aquí cómo esta imagen, este modelo anatómico que tenemos, así es como vamos a ir viendo todo el cuerpo humano. Por eso es que se puede ver, esta es una vértebra, el atlas, que es la primera vértebra, la que soporta la base que está contigua al cráneo, y por eso se llama atlas. La que le sigue es axis. Entonces, bueno, la articulación, como decía la descripción, la articulación atlanto, la del atlas, coxoidea, que es el axis, son dos vértebras como estas. Si nosotros las vemos desde este plano, entonces, ¿qué movimientos son los que podría yo ver a partir de este? Pues rotación, ¿no? Así como están las flechas. Rotación interna, rotación externa o rotación medial. Y aquí dice, ¿qué más nos decía? Este eje permite movimientos en el plano transversal. O sea, vamos a recapitular. Eje longitudinal, o sea, visto de aquí arriba. Visto desde aquí. Y produce movimientos en el plano transversal. Vamos a ver el plano. Aquí está el plano transversal. Si notan la similitud de este corte con respecto a este. ¿Vamos entendiendo? Entonces, ahora sí ya le entendemos a todo el texto, ¿no? Este eje permite movimientos en el plano transversal, por ejemplo, articulación de atlantocoxoidea medial, que está situada en un eje longitudinal, se producen movimientos en el plano transversal. Son los movimientos de rotación del cuello. O sea, lo que hace que hagamos esto. Ahí mis vértebras están haciendo esto, pero las estoy viendo desde aquí arriba. Por eso tenemos esa imagen. Entonces, hace la rotación interna y rotación externa. Vamos al siguiente. Sentido de movimiento producido del eje. Sentido de movimiento producido del eje transversal. Este eje permite movimientos en el plano sagital. Otra vez.
plano sagital. Ajá. Vamos a la imagen de los planos para que la vean. Está. ¿Cómo está el plano sagital? Es esta línea roja. ¿Cómo nos está dividiendo? ¿Ah? Entonces es como si yo viera desde un costado, como si ustedes me están viendo aquí, vieran desde este lado, desde esta perspectiva. Ajá. Entonces estábamos en... Este eje permite movimientos en el plano sagital. Por ejemplo, articulación de la rodilla que está situada en un eje transversal. Esto produce movimientos en el plano sagital que son los movimientos de flexión y extensión. Exacto, estamos viendo así. ¿Y qué nos, o sea, vemos aquí en este pedacito? Así, si, este sería como si hiciéramos un zoom, aquí chiquito, veríamos esto. ¿Y qué permite? Flexión de la articulación de rodilla y extensión. ¿Ah? Entonces vamos a recapitular todo el texto. Sentido de movimiento producido por el eje transversal. Recordemos cuál es nuestro eje transversal. Todo esto lo van a tener que estar estudiando. Eje transversal. Aquí está mi eje transversal. Entonces, yo me pongo aquí y estoy viendo en esta dirección. ¿Qué? Es esta imagen. Aquí. Desde aquí lo estoy viendo. Y permite movimientos en el plano sagital, que ya habíamos visto. Visto desde aquí, permite los movimientos de extensión y flexión. Este es un ejemplo. O sea, también podemos ver los flexión y extensión de tronco, flexión y extensión de la articulación del codo, flexión y extensión. O sea, este solo es un ejemplo para que se entienda por qué es importante estudiar los planos y los ejes. Entonces ya entendimos el segundo. Vamos con el tercero. Sentido de movimiento del eje sagital. Este eje permite movimientos en el plano frontal. Por ejemplo, cuando la articulación del hombro está situada en un eje sagital, se producen movimientos en el plano frontal. Son los movimientos de abducción y aducción del hombro. ¿Qué significa esto? Vamos otra vez por partes. Primero, estamos en el eje sagital. Vamos a nuestra imagen de los ejes. Aquí está. Eje sagital. O sea, yo lo estoy viendo así como ustedes me están viendo. Ustedes tienen una vista de mí en un eje sagital. Están viendo un eje sagital. Permite movimientos en el plano frontal. Aquí está. Vamos a ver cómo nuestro plano frontal es esta línea azulita. Y vean cómo divide el cuerpo. Pues ahí ya empiezan a ver cómo es esta cuestión. Ahí está. Tenemos
el plano frontal y aquí vemos la articulación. Entonces, si hacemos un zoom chiquito aquí en su hombro, lo veríamos de esta manera. Y pues de hecho aquí está haciendo el movimiento, ¿no? Está haciendo el movimiento de abducción. Si es la articulación se está separando del tronco, del eje medial, es abducción. Si lo hacemos hacia el centro, o sea, si levantamos las manos, lo estamos alejando del centro. Entonces esto es abducción. Si lo cerramos y las pegamos hacia el centro, hacia el eje central, entonces se llama aducción. Otra vez. ABD, así casi siempre se resume. ABD, o sea, A, B de burro, D de dedo. Abducción es cuando te alejas. Y aducción, solo con la D de dedo, es cuando lo cierras, cuando haces la articulación hacia el eje medial, hacia el centro del cuerpo, hacia esta línea media. Y entonces, en resumidas cuentas, todos los textos que estaban, bueno, la diapositiva con los textos está resumida en esta tabla. Cuadro de relaciones. En el eje longitudinal vas a tener un movimiento sobre el plano transversal que te genera ya sea una rotación medial o una rotación lateral. Aquí también a veces se ocupan sinónimos como rotación externa o rotación interna. Aquí el medial y lateral vienen en relación a la línea media, lo que te estaba diciendo. O sea, si es hacia el centro, es medial. Si es hacia afuera, es lateral. Luego, el eje transversal produce movimientos en el plano sagital. Y estos son, pues, que era el ejemplo que estamos poniendo de la rodilla, que es flexión y extensión. En el eje sagital se producen movimientos en el plano frontal y esto produce ABD, abducción, o ADD, aducción. Y pues bueno, eso es todo lo que vamos a ver. Se queda de tarea investigar. Oh, dejé de compartir pantalla. Se queda de tarea ver articulaciones. Yo haría mejor el ejercicio de buscar una articulación y ver qué movimientos es qué movimiento hace. Hace una rotación lateral, una rotación medial, hace una flexión, hace una extensión, hace una abducción, aducción. Obviamente las vamos a ir estudiando poco a poco, pero es importante que ustedes se vayan familiarizando. Entonces, busquen articulaciones, cuáles son sus movimientos, en qué plano y en qué eje, ¿no? Háganse como mínimo 10 para ir viendo y vayan familiarizándose con esto, porque necesitan estudiar mucho eje y plano para poder entender, porque si no más, estas son como las bases. Si ustedes no entienden esta parte, les va a costar mucho trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase, la próxima semana. Vayan estudiando para que no se les haga tan complicado. ¿Vale? Un abrazo. Chao.